Ya es lunes y esta semana la presidenta de México dijo que nunca prometió prohibir el fracking, cuando la prohibición misma está en el punto 87 de sus propios compromisos de campaña. Eso ocurrió la misma semana en que el gobierno propuso multar a los medios por difundir información descontextualizada. Además, la empresa del Estado que administra la farmacia más grande del mundo respondió por escrito que no está obligada a saber cuántas medicinas hay adentro. Una bodega que no sabe lo que guarda. Qué bueno que solo costó 15,000 millones de pesos. Soy Íñigo y esto es México Centro. El jueves 6, en la mañanera, le preguntaron a Sheinbaum si su gobierno ya podía darse por cumplida la promesa de no usar fracking. Su respuesta fue la siguiente: nunca lo dije en campaña como tal. ¿Nunca lo dijo como tal? El 1 de marzo de 2024, en el Zócalo, en el arranque formal de su campaña presidencial, la entonces candidata declaró: no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking. Y ese es el compromiso número 87 de su documento 100 Pasos para la Transformación 2024-2030, que sigue publicado. Ya siendo presidenta el 6 de diciembre de 2024, lo reiteró: no va a haber fracking. 3 registros, uno en documento oficial, 2 en video y todos públicos. Cambiar de política es legítimo. México importa alrededor del 75% del gas que consume y ese gas se extrae con fracking. Un comité de especialistas de la UNAM, del Politécnico y de la UAM evaluó la técnica durante meses y presentó recomendaciones para zonas piloto en Coahuila y Tamaulipas. Revisar una postura ante evidencia técnica no es un escándalo, es gobernar. Lo que no funciona es la otra parte. Nunca lo dije como tal, no es una rectificación, es una corrección de la realidad. Y la realidad tiene la particularidad de estar archivada, indexada y disponible en múltiples formatos desde 2024. Y lo más curioso es que todo esto ocurre la misma semana en que el gobierno propuso multar a la radio y la televisión por difundir información descontextualizada. Esos son pantalones. Ayer domingo, desde el ejido de Santiago Jalatzintla a las faldas del Popocatépetl, Sheinbaum propuso cambiarle el nombre al Paso de Cortés por el Paso de los Pueblos Indígenas. Hernán Cortés cruzó ese paraje una vez, en 1519, después de masacrar Cholula de camino a Tenochtitlán. Los pueblos que lo habitaban llevaban siglos ahí antes de que él llegara y siguieron después de que se fue. No es un gesto aislado. López Obrador pidió dejar de llamar Mar de Cortés al Golfo de California y Árbol de la Noche Triste al ubicado en Popotla. Después, Sheinbaum promovió el cambio de nombre de la calle Puente de Alvarado y de la Glorieta de Colón. Cambiar una placa es gratuito y es simbólico, y ambas cosas están bien. Lo que no está en una placa es que las comunidades indígenas de este país siguen teniendo los peores índices de pobreza, de salud y de acceso a la justicia. El reconocimiento y la reparación son 2 operaciones distintas y solo una de ellas requiere presupuesto. Hagamos una pausa para opinar. Cambiarle el nombre al Paso de Cortés suena muy anticolonial, hasta que recuerdas que las comunidades indígenas no comen placas nuevas. Sheinbaum propone llamarlo Paso de los Pueblos Indígenas. Y sí, simbólicamente tiene sentido dejar de homenajear al conquistador. Pero el problema de México no es falta de nombres dignos, es falta de agua, clínicas, caminos seguros y presupuesto que llegue completo. Ya vimos esta película. El Árbol de la Noche Triste se volvió Noche Victoriosa. Puente de Alvarado se volvió México Tenochtitlán. Y ahora viene otro bautizo histórico. Muy bien. Aplauso para la corrección simbólica. Pero cambiar nombres no detiene despojos, no defiende territorios, no lleva medicinas ni vuelve justicia a lo que sigue siendo abandono. La memoria importa, claro, pero usarla como sustituto de política pública es truco barato con incienso patrio. Si el gobierno quiere honrar a los pueblos indígenas, menos placas nuevas y más derechos cumplidos, porque rebautizar el abandono no lo vuelve justicia, solo le cambia el letrero al mismo camino roto. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó ayer que en el primer semestre de 2026 sancionó a 226 personas servidoras públicas de nivel de mando por corromper el ejercicio de la función pública. El desglose: 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones,
43 amonestaciones y solo 5 destituciones. Según el comunicado, todas las faltas son no graves. Las conductas registradas son incumplimiento de funciones, 242 casos, abuso del cargo, 9, y abuso de funciones relacionado con acoso u hostigamiento sexual o laboral, 1. La mayoría de los sancionados lo fueron, en términos directos, por no hacer bien su trabajo, y en ningún caso se reportó el inicio de carpetas de investigación penal. El renglón que más merece atención es el del acoso sexual o laboral. Un solo caso reportado en todo el gobierno federal en 6 meses, sin especificar dependencia, sin especificar nivel jerárquico, sin especificar qué seguimiento legal tuvo. Y quedó clasificado como falta no grave, al mismo nivel que la del funcionario que llegó tarde 3 veces. En diciembre de 2023, López Obrador inauguró lo que describió como la farmacia más grande del mundo y la solución definitiva al desabasto de medicamentos. El Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud en Huehuetoca, Estado de México, con 425,000 metros cuadrados, 2 naves industriales y un costo total de 15,028 millones de pesos, según Hacienda, más 50 millones al año solo en vigilancia. Un recorrido publicado por El Universal retrata lo que hay ahora. Muy pocos camiones, muy pocos trabajadores, los 50 andenes de carga del ala oeste vacíos. Basura de empaques de medicamentos en el bajo puente frente al acceso principal, con las papeletas de identificación todavía pegadas. Y una de las 2 entradas semibloqueada por el cascajo de un socavón formado en enero de 2026, que nadie ha reparado en 7 meses y que impide el paso de tráileres. Trabajadores del lugar confirmaron que los medicamentos ya no se embodegan ahí como se prometió. Llegan, se preparan y salen de inmediato a pedidos del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Es decir, opera como centro de tránsito, no como almacén. Y la distinción no es menor cuando el argumento de venta era que habría reserva estratégica. Hay 2 datos más. El primero, desde 2025, Hacienda retiró de su portal la información sobre inversión, mantenimiento, evaluaciones y escrituras del complejo. Y el segundo, Birmex, la empresa estatal que lo administra, respondió por escrito que no está obligada a saber cuántas piezas de medicamento hay almacenadas. Una empresa del Estado, administrando una bodega del Estado, declaró formalmente que no necesita saber qué hay en la bodega. A 2 días de que se abriera la plataforma, 43,619 aspirantes, un 74% de los 58,000 convocados, ya tienen cita para el examen de control presencial de la UNAM. El calendario quedó así: León el 12 y 13 de agosto, Oaxaca el 13, Tijuana el 15 y 16 y Ciudad de México el 17, 18 y 19. 4 ciudades, viajes reales, con costo real, para demostrar ante un vigilante que lo que alguien contestó en mayo era suyo y no de una inteligencia artificial. El número que explica la angustia es que de los 58,000 convocados, solo 21,962 conservarán un lugar. ¡Ánimo, muchachos! Si no hiciste trampa, confía en ti mismo durante el nuevo examen. Pero si alguien hizo el examen por ti, más suerte para la próxima vez. La tarde del jueves 6, alrededor de las 17 horas, en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y José Ángel Conchelo, en la colonia Victoria de Monterrey, un adulto mayor murió arrollado por un tráiler de doble caja. En las primeras horas se reportó como accidente vial. El hombre no llevaba identificación, así que durante un tiempo ni siquiera se pudo confirmar su nombre. Al día siguiente, las cámaras del C4 municipal mostraron otra cosa. En el video se ve a la víctima caminando por la banqueta. Se cruza con un hombre más joven, quien cambia su trayectoria. Le da un empujón con el hombro. El adulto mayor pierde el equilibrio y cae al arroyo vehicular justo cuando pasaba el tráiler. La muerte fue instantánea. El agresor se acercó unos segundos y huyó. El sábado, 8 oficiales de la Secretaría de Seguridad Municipal detuvieron en el barrio antiguo a Héctor Iván N., 35 años, identificado por los detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y por traer la misma ropa del video. Al revisarlo, le encontraron dosis de una sustancia con características de marihuana. Fue puesto a disposición del Ministerio Público. Lo que muestra el video no tiene explicación sencilla. No hubo pleito, no hubo robo, no hubo palabras. Alguien cambió su trayectoria para embestir a un desconocido de la tercera edad y siguió caminando. Sin esa cámara, el expediente hoy diría accidente vial y estaría cerrado.
La tecnología convirtió una estadística de tránsito en una investigación por homicidio y en 2 días hubo un detenido. Ojalá el proceso llegue hasta el final. El gobierno de Guanajuato puso a la disposición de la ciudadanía una aplicación móvil gratuita contra la extorsión telefónica desarrollada por el Escuadrón Anti-Extorsión del Estado. La herramienta permite 3 cosas: consultar si un número ya fue reportado como posible intento de extorsión, generar reportes con descripción y ubicación opcional y comunicarse con operadores que dan seguimiento al caso. No es un esfuerzo aislado. 4 municipios del estado, más Celaya, ya usan Cuelgap, desarrollada por Querétaro, que acumula 69,000 descargas y ha bloqueado más de 24,000 llamadas. Michoacán y Chihuahua lanzaron herramientas similares y la base nacional concentra ya alrededor de 60,000 números vinculados a fraude y extorsión. La app funciona. Las cifras de Querétaro lo confirman, así es que descargarla es una decisión razonable. Y luego está el dato que el propio comunicado incluye, sin aparente conciencia de lo que implica. Más del 80% de las llamadas de extorsión tienen su origen en centros penitenciarios, de las cárceles, de los lugares donde el Estado tiene literalmente a las personas bajo llave, contadas y vigiladas las 24 horas. Lo que el sistema penitenciario ha producido, entre otras cosas, es una infraestructura de llamadas ilegales tan estable que requirió el desarrollo de una aplicación ciudadana para contrarrestarla. Instalen la app, pero la pregunta que queda de la misma forma que siempre es cómo a estas alturas siguen entrando teléfonos a los penales. Si alguien en un penal está viendo esto, por favor ya cuelga. Ayer, domingo 9, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, la selección mexicana Sub-20 venció 2-0 a Estados Unidos y se coronó bicampeona del campeonato Sub-20 de la CONCACAF. Es su 15º título en la historia del certamen. Los 2 goles fueron de Cristóbal Alfaro, jugador del Atlante. El equipo de Alex Diego cerró el torneo con paso perfecto. Líder invicto del Grupo B con 9 puntos. Goleada 4-0 a Panamá en cuartos. Victoria 2-1 a Canadá en semifinales. 15 goles a favor y un solo gol recibido en toda la competencia. La final fue una reedición de la de 2024, cuando México ganó 2-1 también como local. Antes de la final, el Tri ya tenía lo que realmente importaba: boleto al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como campeón regional y acompañará a Estados Unidos en la única plaza que la CONCACAF obtuvo tras la reducción del torneo olímpico de 16 a 2 equipos. Cristóbal Alfaro es del Atlante. Ese dato merece un segundo de silencio respetuoso, porque el Atlante es un club que mucha gente había dejado de mencionar y ahí está su delantero, firmando el doblete de una final continental. Estos muchachos tienen 19 años. En 2030, cuando sea el siguiente Mundial de Mayores, estarán en su mejor momento. Esa es la línea de tiempo que vale la pena guardar. Hace un mes nos eliminaron en octavos y todo el país juró que ya nunca más volvería a creer. Un mes después, aquí estamos. Somos incorregibles y en este caso específico nos los merecemos. La madrugada del sábado 8 a las 2 de la mañana murió Jorge Messi en un sanatorio de Rosario, Argentina, a los 68 años. Era el padre y representante de Lionel Messi. Su estado de salud se había hecho público a mediados de junio, durante el arranque del Mundial. Eso explica en retrospectiva una imagen que dio la vuelta al mundo: el llanto de Messi después de marcar en su primer partido del torneo. Lionel viajó el sábado desde Fort Lauderdale en un vuelo privado con su familia y aterrizó pasadas las 20:30 en el aeropuerto Islas Malvinas de Rosario, acompañado de Antonella Roccuzzo, rumbo a un velatorio íntimo en un cementerio privado. Rodrigo de Paul viajó desde Miami para acompañarlo. Jorge Messi fue el hombre que llevó a un niño de 13 años con un problema hormonal de crecimiento que ninguna institución argentina quiso pagar, a probarse a Barcelona. Fue quien decidió mudar a toda la familia a otro continente por un tratamiento y una promesa que, según se cuenta, quedó escrita en una servilleta. Sin esa decisión, el futbolista que conocemos probablemente no existiría con la misma forma. Newell's Old Boys, el club del que Jorge era hincha, puso su bandera a media asta. El bar de la familia en Rosario cerró ese día con un mensaje: abrazo gigante, jefe. El mejor futbolista de la historia es simplemente un hijo que regresó a la ciudad donde los dos nacieron. Un abrazo hasta Rosario. Hoy aprendimos que la presidenta nunca dijo lo que dijo
que la bodega más grande del país no sabe lo que guarda, que 226 funcionarios fueron sancionados y ninguno por algo grave, que las llamadas de extorsión salen de las cárceles y que el Atlante sigue existiendo y produce campeones. Ya saben, un día como cualquier otro. Nos vemos el jueves, soy Íñigo y esto fue México Centro.